Gracias. Gracias, muy amables. Desde aquí, desde las oficinas situadas en el Palomar, en la ciudad de Buenos Aires, me comunico con ustedes y ustedes se comunican conmigo. La palabra de Dios tiene estos ejemplos que nos ayudan a crecer en lo espiritual. Seguramente no pasa entre ustedes, pero debo reconocer que más de una vez yo he vivido y he sido parte de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Si ustedes quieren saber a qué edad me convertí, fue a los 8 años. Me bauticé a los 12 años y bueno, después tuve que seguir creciendo como Keila, pero nosotros nos vamos achicando y el tiempo nos va demostrando que nos ponemos viejitos. Ya tuvimos 4 hijos varones con mi señora Elena y ya tenemos también 4 nietos, 2 señoritas. La primera es Carola, de 13 años, después Olivia, que está en el sur y que tiene 9 años, después está Felipe, que tiene 6 años, y Tasmania le queda chiquito, y después está muy chiquitito, con 8 meses, está, y ahora que me tengo que acordar, la memoria de viejito es la que me falla. Eh, entonces, Tobías también ha llegado, así que 4 nietos, y estamos disfrutándolos. De hecho, trabajo y estoy congregado en calle La Crujía, en San Martín, así como decía Rolando recién, una de las iglesias que hay en la localidad de San Martín. Calle La Crujía 4056 para los que quieran alguna vez darse una vuelta. Por ahora no hacemos actividades presenciales, pero va todo por Zoom y tenemos una página que es Iglesia La Crujía y allí aparecemos en el Zoom y aparecemos en no sé cuánto más. Mi señora sabe, yo no. ¿De qué queremos hablar esta tarde? Eh, Hay cosas que van sucediendo a medida de que se va creciendo dentro de la congregación y de pronto es como los hijos queremos saber más que los padres y los padres muchas veces tienen que relegar el llamado de atención para decir, bueno, hasta que no te des con la piedrita, no vas a cablear. Bueno, en las congregaciones pasa también lo mismo. Tenemos muchos hermanos que están diciendo, bueno, vamos a congregarnos igual y si nos agarra el virus, el COVID, es porque Dios lo quiso. Bueno, tenemos una posición formada con los hermanos sobrevedores, los ancianos. No me gusta decir pastor, no me va, pero tenemos una posición tomada, es que mientras esto del virus esté dando vuelta y haya protocolos, los tenemos que respetar, siempre y cuando no nos prohíban el predicar. Ahora, por Zoom, todo esto se puede grabar, lo que estamos haciendo hoy. Todo esto lo estamos grabando allí en Calle La Crujía y los jóvenes son los expertos. Nosotros esperamos. Es más, me dieron un código para entrar a la reunión de ustedes. Yo dije, por favor, denme un link porque de eso no salgo. Y entonces allí es cuando uno se da cuenta de que los jóvenes ya van más adelante y a veces hay que frenar y hay que escuchar en conjunto a ver qué es lo que seguimos haciendo. ¿De qué podemos hablar? Cuando somos llamados, no es para vos, Daniel, ni tampoco Damiana, cuando somos llamados a la obra del Señor para hacer una tarea, hay una serie de requisitos bíblicos que están dispuestos de modo tal que nadie debería tener dudas ni errores al decir el Señor me llamó. Como hermanos mayores en la congregación, muchas veces suceden cosas así. Hermano, yo estoy orando al Señor hace como 2 años y el Señor me indicó XXXXX. Y entonces tiene una camisa grandota para un flaquito como yo que soy un fósforo. Y entonces uno va mirando y va diciendo, ¿qué pasa con los hermanos que de pronto no anuncian de que están orando por una situación en especial, sino que directamente se mandan y cuando viene el problema,
traen el problema al seno de los hermanos responsables. Por favor, mire lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, conocido, reconocido el pasaje. Dice Hechos 8, versículo 26 al 40. Es la lectura más larga, creo que voy a tener. Pero, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta las 9, ¿no? Háganme seña bueno, seguimos de largo, eso es peligrosísimo, Rolando. Peligrosísimo. Es más, por eso vengo cada 3 años. No, pues sabés, en esto es fácil porque te apagamos la cámara y listo, ¿viste? Qué feo. Qué feo. Bueno, vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Es la historia, la narración de cuando Felipe le para el carro a un eunuco. Bueno, esto fue un chiste, hay que entenderlo. Felipe tuvo que hacer una tarea muy especial y entonces, basado en esta situación, quisiéramos marcar los pasos indicados por la palabra. Voy. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, él se levantó y fue. ¿Cuántas veces decimos, ufa, justo ahora? Él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, esta palabra vimos un poquito en la reunión anterior, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, otra vez hablando, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si ninguno me enseña? Si alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que se leía era ciertamente como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hasta aquí por ahora con la lectura de la palabra de Dios. Cuando uno lee estas escrituras puede leerla como un cuento y sencillamente tomarlo como una historia más en el pasar del Señor Jesús por esta tierra. Pero ya habiendo pasado y habiendo sido llevado al cielo, allí sus siervos, los discípulos y aquellos que eran sus apóstoles y sus discípulos, tuvieron que comenzar una tarea muy fuerte.
no era fácil, no era posible reunirse así nomás. De hecho, sobre el final del Evangelio de Juan, encontramos de que estaban con miedo, juntos, esperando que pasara algo, que los israelitas se vengaran de todo el tiempo que habían visto cosas y que probablemente no les pudieran dar mucho crédito. Y es por eso que allí los discípulos y los apóstoles tienen que tomar fuerzas y saber de que el Señor iba a estar con ellos, no solamente por la promesa, sino porque realmente habían encontrado al Señor de los señores, y el mismo Señor Jesús es aquel que les da el encargo, y aquí quiero que me acompañen, por favor, en Mateo capítulo 28, versículo 16 y 20. Mateo 28, 16 al 20. Dice de esta manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dio y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si ustedes me acompañan a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, por amor al tiempo, vemos de los versículos 7 al 9, dice Hechos 1, 7 al 9. Estas palabras, Hechos, capítulo primero de Hechos, versículos 7 al 9. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Aquí encontramos, hermanos, la verdad o la necesidad que vamos a tener cada uno de los que somos del Señor, de que no podemos hacer así sin pensar las acciones que nos llevan para adelante. No es cuestión de decir: uy, estoy orando al Señor por tal o cual cosa, sea cual fuese. Y sin embargo, no estar de pleno en acuerdo con el Señor. ¿Saben por qué? Porque somos dados, y lo hacemos bien frecuentemente, a estar haciendo lo que a nosotros nos parece, incluso con cosas muy reales, ir y predicar el Evangelio. Y es por eso que el Señor, antes de ascender al cielo, tiene que decir estas palabras que hemos encontrado en Mateo. Y dice, por tanto, versículo 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, para poder hacer esto, el mismo Señor Jesús tuvo que decir, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hemos tenido bautismo hace un par de semanas, un mes va a ser ahora. Y entonces, cuando se examina o se pregunta a los que piden el bautismo por qué lo quieren hacer, etcétera, etcétera, la mayoría de los 2 dijeron lo mismo: es que voy a ser más salvo. Aquí encontramos, hermanos, una situación que se ha generalizado, donde uno entra a ser parte de la congregación, pero si esto fuese, y es verdad, porque realmente empieza a estar en comunión con
los hermanos en las actividades, porque estamos todos salvos y el Señor, aunque sea por salvos, nos va a llevar al cielo. Pero aquí encontramos muchas veces esta frasecita, me va a hacer más salvo. ¿Cómo más salvo? Sí, porque si no le obedezco al Señor, entonces tengo problemas. Parece que la religión o el sentido del bautismo dentro del cristianismo se ha tergiversado y parece ser que es la manera de castigar fuerte a la gente para que se den cuenta qué es lo que tienen que hacer o no tienen que hacer. El Señor Jesús da esta orden, esta comisión, y entonces dice allí en Mateo y también en Hechos capítulo 1, qué es necesario hacer para lograr de estar comenzando la obra más en el tiempo de los discípulos. ¿Había que empezar de cero o había que hacerlo basado en aquello que el Maestro, el Señor Jesús, había enseñado? Es lo segundo, hermano, por si acaso se lo digo. Porque hay muchas veces que se pretende decir que la relación con el Señor tiene que ver con el esfuerzo personal, es hacer obras. Y esto es lo que no dice las Escrituras. Por eso, cuando llegamos a esta situación de que estamos planteando algo delante de Dios como un tema de oración, no puedo ser el llanero solitario, no sé si ustedes lo vieron. Yo soy muy viejito, tengo 71 años, aunque no parezca. ¿Cuántos años tiene Rolando? 75. A veces no parece que tengamos la edad que tenemos, pero muchas veces vemos, sí, escucho. Uno se da cuenta a través de los tiempos o a través de ese crecimiento que uno va teniendo por desarrollo, porque es así, uno se va dando cuenta de que lo que nos enseñaban nuestros padres y nosotros decíamos ufa, tenían razón. Y esto nos va llevando a verlo en el plano espiritual y entonces encontramos de que todas aquellas cosas que aparecen como una necesidad dentro de la vida del creyente, tiene que estar avalada por dos o tres que se pongan de acuerdo y la oración de dos o tres, el Señor la escucha, Él está atento también por la de uno, pero donde están reunidos dos o tres en mi nombre, o se ponen de acuerdo por un tema, el Señor presta atención a esto. Cuando lo hacemos solos, encontramos de pronto decisiones frustradas, porque la consecuencia de esas decisiones tomadas quizás muy a la ligera, hacen de que muchas veces hermanos que valen mucho, hermanos que trazan bien la palabra, de pronto desaparezcan de contexto y nadie más sepa de ellos. ¿Por qué? Porque decidieron cómo quisieron de su parte o cómo quisieron ellos a su manera. La otra condición que tenemos o requisito la podemos encontrar en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, 1 y 4, 1 al 4. Es fácil. Aquí nomás, Hechos 2, 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo que, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Toqué a propósito este tema. ¿Saben por qué? Porque son muchísimas las veces que nos encontramos con hermanos que con muy buena intención llevan una prédica
que va diciendo de que todavía están vigentes algunos dones que el Señor, ya a través del apóstol Pablo, marca como no vigentes. Por ejemplo, el hablar en lenguas y el don de sanidades. De hecho, esto ha traído mucha frustración. Hay hermanos que se han ido de la iglesia donde estaban simplemente para estar en otro lugar, capaz que en sus casas o a pocas cuadras del lugar, y dicen comenzar con un nuevo avivamiento, una nueva forma de anunciar el mensaje, y que esto es para ellos la verdadera iglesia, donde no se puede entender porque es inteligible, ininteligible lo que hablan, lo que dicen, y los dones de sanidades son difícilmente comprobables, porque si no tendrían que ir a los hospitales de Merlot. Así es lo que realmente pasa en cada una de nuestras vidas. Dios no quiere que estemos innovando. Si queremos, si quiere que una vez que somos salvos, la presencia del Espíritu Santo de Dios en cada una de nuestras vidas se haga evidente en vidas que van mostrando a Cristo dentro de ellos. No puede haber otro movimiento, hermanos, de un segundo bautismo del Espíritu Santo. Hay uno solo, hermanos, que a veces lo contestamos muy bien, pero cuando vive Cristo en el corazón del creyente, allí hay vivencia de lo que realmente es Dios. Es por eso que se bautizaban. Allí en Mateo era creer en Cristo, inmediatamente eran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cosa que también hacemos hoy. Pero demora un tiempo, vemos los frutos, vemos realmente cómo la manifestación del fruto del Espíritu Santo en cada creyente trae bendición a la congregación. Y no somos entes solitarios, vuelvo a decir, llaneros solitarios, que estamos dando vuelta por el mundo, sino todo lo contrario. Estamos en dependencia de una congregación que avala nuestro movimiento. Si Daniel y Damiana hacen cosas que no están correctas, la congregación, que son ustedes, allí en Zárate, lo van a tener que llamar y mire de dónde toman, no es exactamente del pelo, lo van a llamar de la orejita y le van a decir, venga para acá, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, con los derechos humanos y todo esto vamos todos presos, ¿eh? Pero ¿saben una cosa? Aquí nos está enseñando de que realmente hay una necesidad de que la presencia del Espíritu Santo vaya creciendo dentro de la persona o el hermano en Cristo. Si ustedes ven una masa, a ver las hermanas, si ustedes ven una masa de levadura, ¿no es cierto que la tienen que dejar hasta que fermente y se haga lo suficientemente grande como para ponerla en el horno y cocinarla? Porque si lo hace de entrada, seguramente va a ser un escándalo todo eso. Mi señora me prepara una muy rica comida alemana con esto, así que de hecho sé un poquito. Lo que quiero decir es que la llenura del Espíritu Santo, que no es segundo bautismo, llenura es donde se aplica el movimiento de la palabra de Dios que va haciendo que las personas crezcan. Yo no puedo pretender que una masa se desarrolle si no le he puesto levadura. No puedo pensar que haya una Keila que sea más grande que su papá. No puedo pensar de que cada uno de nosotros nos creamos más que el Señor. Y entonces también modificamos y hacemos distinta la palabra de Dios y la adecuamos a nuestro gusto y placer. Es por eso que tenemos que decir que el creyente en Cristo primero tiene que poner en oración los temas que lo ocupan y compartirlo con los hermanos. Segunda condición es que tiene que mostrar ese crecimiento, y esto es lo que viene a partir de la llenura del Espíritu Santo, que hace que cada uno de los creyentes puedan demostrar
cómo va creciendo. ¿Y cómo va creciendo? Y hermanos, cuando usted habla de las cosas espirituales, la persona está en sintonía. Si usted habla de cosas espirituales y no cazan un fútbol, discúlpeme la expresión, entonces hay algo que no está funcionando bien. Hay poca lectura, hay menos oración, no sé cuál es, pero es cuestión de llamar al hermano y entonces ver cómo es que se da ese crecimiento que a veces está cortado. No, yo no puedo decir nada porque no me tienen en cuenta. Atiendan esta frase. No, yo no puedo hacer tal cosa porque en definitiva no estoy para eso, no estoy capacitado, no fui al instituto XXX. Esto es lo que provoca situaciones difíciles en las personas que, habiendo creído en Cristo, no se desarrollan y no pueden crecer o no quieren crecer, que sea la mejor expresión. Vemos que cada uno de los hermanos tienen que mostrar esta actividad del Espíritu Santo en sus vidas, y esto solamente viene cuando hay conversión. Hermanos, no pretenda de que alguien que no creyó en Cristo pueda tener crecimiento espiritual. Es condición sine qua non, absolutamente necesario haber creído en Cristo, haber pedido el perdón de los pecados. Nosotros estamos acostumbrados a ver conversiones, pero últimamente hay convicciones. Se parece tanto, pero ¿dónde encontramos la situación que dificulta esto y que no ha habido una conversión? Esta convicción es como la parábola del sembrador, aquello que ha sido sembrado sobre espinas, entre espinos, sobre las piedras, fuera del lugar donde tenía que estar. Todas estas cosas, hermanos, hacen de que creyentes que parecen arrancar con todo el fervor, de pronto se vayan quedando. Estaba escuchando con esto del Wi-Fi y esta modalidad de poder comunicarnos. Estaba escuchando un mensaje de un joven español, muy elocuente, pero muy elocuente. Pero cuando usted empezaba a analizar, empezaba a ver dónde estaban las pequeñas zorritas que daban vuelta y lamentablemente hacían que un muy buen mensaje, pero con una elocuencia y un fervor que realmente llamaba la atención, de pronto empezaba a ver que no ha habido crecimiento. Mucho acá, poco en el corazón. Y esto hace de que realmente no podamos ver cuál es el don que hay en cada uno de los hermanos. Los hermanos mayores que nos presidieron a un siervo inútil como yo, pero me hicieron pasar por tantos filtros que yo creí que ya no iba a aguantar más. Sin embargo, fue positivo. Y esto fue necesario en nuestro idioma. ¿Por qué? Porque el crecimiento solamente se mostraba cuando había alguien que apretaba la tuerquita. Y de esa manera las cosas iban. Si no hay ese accionar para ver cómo los hermanos nuevos van creciendo, esto es muy complicado de seguir adelante. Ahora, vemos que el alcance de esta conversión, llenura del Espíritu, y que realmente está hecho realidad en la vida, tiene consecuencias. No hay caso. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 6. Estoy acortando, hermanos, porque se va a ir el tiempo. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Allí dice una situación, o nos lleva a una situación que dice lo siguiente. En aquellos días, perdón, Hechos 6, 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros
y a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Ilión, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estos 7 versículos, hermanos, nos tienen que llamar la atención porque realmente los apóstoles estaban ocupados, pero tuvieron que empezar a delegar. El crecimiento era algo que se utiliza mucho hoy con los que se contagian el virus, es exponencial. Y entonces allí uno encuentra de que no crece simplemente en una forma lineal, sino en un movimiento muy pronunciado. Ahora, los apóstoles dijeron, no es bueno que nosotros dejemos de estar orando y estando en el ministerio. Elijan 7 varones. Ahora, 7 varones que tenían que tener, en el verso 3 está esto, buen testimonio, tienen que ser llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Los apóstoles, mientras tanto, persistían en su función. Ahora, no es que no podían hacer la tarea que ahora estaban delegando. Había crecido tanto el número de los convertidos que realmente ya ellos no podían llevarlo adelante. Y por eso había que elegir a aquellos que conocemos a través de la Escritura, como Esteban y Felipe, del cual hemos leído en la primera mención en esta tarde. Vemos que realmente aquellos apóstoles no dejaron a la deriva el barco, no dijeron, bueno, saltemos ahora y que siga otro. Muchas veces pasa esto. Iglesias que no tienen derrotero o que no tienen enseñanza y que pierden el sentido de orientación y que cuando el Señor viene caminando sobre las aguas, hecho que es real, porque está en los evangelios, los discípulos que hicieron empezaron a gritar. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Les dijo, no temáis, yo soy. Cuando uno empieza a desconocer la persona del Señor Jesús, la persona de Dios mismo dirigiendo la vida, entra en pánico y sencillamente solo el Señor puede seguir con la tarea que se ha impuesto. Impuesto es lo que nosotros normalmente pagamos y nos quitan cada vez más. Pero ¿sabe qué? Acá hay un tema que es la imposición de manos. Entonces yo me daba vuelta la cabeza, decía, ¿qué está diciendo acá? ¿Qué significa esto? ¿Es algo místico? ¿Algo que solamente puede hacer el pastor? Bueno, aquí dice claramente, les impusieron las manos a estos que habían sido elegidos. ¿Por qué? Porque en su elección se había cumplimentado que eran llenos del Espíritu Santo, tenían buen testimonio, eran llenos del Espíritu Santo y tenían un buen dominio de la palabra. El ministerio de la palabra no es para novatos. La palabra de Dios, decíamos en la reunión anterior, el israelita cuando mencionaba la palabra Jehová se ponía de pie. Era un himno nacional para ellos. Bueno, en el tiempo de la gracia, aquellos hermanos que comenzaban a hacer la tarea estaban instruidos, conocían, estaban llenos de la palabra y eran enseñadores. ¿Cuántas personas vamos encontrando cuando
de pronto no saben siquiera si fueron bautizados por inmersión o por aspersión o por alguna palabra mágica. ¿Cuántas personas no llegan a entender el sentido de hacia dónde va la congregación? Y es por eso que miramos lo que en este capítulo 6 de Hechos nos menciona y decimos qué importante es evaluar el alcance y la consecuencia de un arrepentimiento y llenura del Espíritu Santo. La tercera, entonces, es haber evaluado la consecuencia de lo que estaban haciendo. ¿Cuál fue ¿cuál fue el precio pagado por aquellas personas que fueron elegidas? Miren, podemos mirar en el capítulo 7 de Hechos, el capítulo siguiente, en el versículo 50 y... No, perdón. En el versículo 59, sí. Hechos 7:59 nos dice claramente, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Versículo 1 del capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y otros fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Lección que nos tiene que quedar en esta parte de lo que estamos diciendo y lo que estamos leyendo. Hermanos, podemos hablar muy lindo, podemos hablar muy bien, pero si viene persecución, creo que se va a diezmar más la iglesia militante. Porque siendo militante debería estar dispuesta a poner la cabeza en la guillotina. Esto no es fácil de entender. No vivimos en épocas de la Inquisición, donde esto sucedía a menudo, y otro más que pasó por la guillotina o por la horca era casi pan de todos los días. Pero si esto se impusiese hoy, ¿cuál sería la reacción de cada uno de nosotros? Yo siempre decía que yo era muy valiente, que el día que me asaltaran iba a hacer tal o cual cosa, y trabajé 10 años en un banco que ahora está resumido en otros. Y entonces, un día, era el horario de la mañana, se cobraban los impuestos. Entra un señor y dice, ¿todos estos impuestos los puedo pagar? Y el cajero dice, pero si estos no son impuestos, son papeles. Y cuando dijo son papeles, saca un revólver y lo apunta al cajero. Hace entrar al policía, y entonces yo que estaba detrás de la caja, entré también como un burro. Ahí me di cuenta de qué pasta estoy hecho. Todos al suelo, y el vigilante que estaba al lado mío, simplemente escuché el ay después del pum. ¿Se entiende? Le dispararon y lo mataron. Y entonces yo me puse a pensar y decir, este hombre salió hoy de casa, dijo, chau, hasta luego. Y no pudo volver nunca más, salvo muerto. Ahí me di cuenta, hermanos, de que a veces hablamos muy ligerito, y que en la realidad no sé cómo nos comportaríamos. De hecho, yo tuve que pedirle perdón al Señor porque esa situación debía haberla aprovechado muchísimo mejor, pero lo poco que se hizo, entiendo que llegó. Y entonces me di cuenta de que a veces hablamos de que estamos dispuestos a morir por Cristo, como lo hizo un apóstol, ¿se acuerdan ustedes? Creo que empieza con P y sigue con Dro. Pedro que dijo, no, yo voy a morir contigo. Y entonces, ¿qué sucedió?
cuando fue apresado el Señor y fue llevado al patio de Caifás. Allí Pedro negó 3 veces y el gallo cantó 2. Y el Señor debe haber mirado a Pedro diciendo, ¿y dónde están tus palabras? Pero así como miró a Pedro, me miró a mí, miró a los demás discípulos. Y entonces habrá pensado qué tan liviana es la manera de mirar nosotros lo que Él quiere hacer con su palabra. Su palabra corre libremente, llega al mundo y tiene frutos todavía ahora. Quiere Dios todavía alcanzar almas antes de que sea demasiado tarde. Seguimos, hermanos. No sé qué hora es, no sé si se va a abrir de pronto la compuerta del bautisterio. 9:10. ¿Cuál es la actitud que tuvo Felipe después del martirio, el primer mártir del cristianismo? Felipe tendría que haber dicho, sí, está todo muy bien. Esteban era un capo, sabía de todo, tenía una fidelidad y un tesón, y aún muriendo decía, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo estas palabras, dice, veo los cielos abiertos y entrega el Espíritu, diciendo, esto es lo máximo que puede aguantar. Sus ropas fueron puestas a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso, luego Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Cuál es la actitud de Felipe ante esa dispersión? Es llamado por el Señor para dejar en Jerusalén e ir a Gaza. Esto lo lleva a dejar, mire una frase célebre, deja la zona de confort. Deja la zona de confort, como si hubiese estado en el mejor de los lugares, en un spa o en alguna cosa así. Sin embargo, Felipe es llamado, y esto lo hemos leído allí en el capítulo 8 de Hechos, y entonces Felipe es llamado y no dice ufa, responde inmediatamente al llamado del Señor para no ir a la vuelta o al súper o ir a casa de los primos. Tenía que ir para buscar a aquel eunuco que volvía de haber estado adorando a su manera, porque no sabía que lo hacía, pero leía la Torá. Y entonces allí encontramos cómo había una sed espiritual que fue perfectamente suplida por Felipe y que había lo que llaman hoy dejado la zona de confort y por eso podía decir que estaba cumpliendo con lo que el Señor le estaba pidiendo. No podés explicar las escrituras sin saberlas. Sin embargo, el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate a ese carro, no cualquiera, ese carro. Y allí va Felipe nuevamente obediente, escuchando la voz del Señor. Ah, mire, hermano, cuando usted no escucha la voz del Señor que puede venir de parte de un extraño, pero normalmente de un hermano en Cristo que no sabe nada de usted, si no quiere escuchar la voz del Señor, seguramente las consecuencias van a ser terribles. ¿Por qué? Porque si estás escuchando que alguien tiene necesidad del Evangelio, que la palabra tiene que llegar a su vida, que hay una necesidad imperiosa para cumplir como cristiano que conoce la verdad del Evangelio, seguramente hay algo que no está bien en tu vida. Podrás predicar muy bien de la boca para afuera, pero tu corazón está hueco. Y en consecuencia, las palabras que pudiesen salir pueden ser utilizadas por el Señor, pero la realidad es que no se encuentra la verdad del Evangelio en lo que se está mencionando. Hay que tener un motivo realmente para no hacer lo que Dios está mandando.
le explica a partir de Isaías 53, no estaba distribuido ni en capítulos ni en versículos, pero el Señor utiliza a Felipe para hablar con este eunuco, pero con una contundencia que dice, llega un momento donde hay agua y el eunuco dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Era jugarse la cabeza. Está bien, era un eunuco, probablemente podría haber muchos más allí en Candace, pero era un principal. Y como alguien que en esta condición acepta el mandato del Señor, no tiene dudas de que tiene que hacer detener el carro. Yo decía en chiste, Felipe era el único que podía hacerle parar el carro al eunuco. Pero ¿sabe qué? El eunuco y Felipe bajan del carro, van hasta el agua, es bautizado y en ese bautismo es el momento en que el eunuco, que en pocos minutos pudo entender el mensaje de predicación, hermano, no charla, predicación del Evangelio, llega exactamente al corazón de este hombre y dice, ahí hay agua, ¿qué impide? Y Felipe le hace una pregunta, si has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, nada lo impide. Y entonces, ¿qué contesta el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si ustedes leen, tómense el trabajo, primera, segunda, tercera Juan, van a encontrar que el motivo por el cual había disensión y anticristo apóstatas, no el anticristo de Apocalipsis, apóstatas de la palabra, ahí van a encontrar de que eran personas que decían que Jesucristo no era el Hijo de Dios, que no había venido a buscar al mundo, a los pecadores, ni que había muerto para salvar. Y esto el apóstol Juan tiene que decir, estaba entre nosotros, pero no eran de nosotros. Esto es lo que llama la atención. Llama la atención de que Felipe, una vez que había bautizado al eunuco, se levanta y se va. Por sus propios medios, acá dice bien clarito otra cosa. Dice, transportado, trasladado por el espíritu que lo arrebató, se encuentra y se encuentra predicando en Gaza y llega hasta Cesarea. Pero, ¿qué pasó con el eunuco? Siguió su camino gozoso. Bueno, y esta es la última, para que no se les haga largo. ¿Sabe lo que sucedió? Este eunuco, dice la palabra, siguió derecho y siguió gozoso por su camino. Ah, no, miren, hermanos, yo si no está el hermano fulano de tal, hoy no voy a la reunión. Si no predica mengano de tal, no voy a la reunión. Si no, y ponemos condiciones y condiciones como si fuéramos los que más entendemos, los súper entendidos, los súper estudiosos y llevadores de la doctrina correcta. ¿Sabe qué? Caemos en ese mal momento donde nos comparamos con los demás y a veces el discipulado ha producido relaciones muy fuertes y cercanas entre el discipulador y el discipulado. Y entonces cuando falta uno de ellos, parece que se viene todo el mundo abajo. ¿Qué significa esto? De que no han creído en Cristo como Salvador, o que su raíz es tan débil que el sol la está quemando. Hay que replantar, hay que refundar, hay que volver a hacer ese tiempo para ver por qué esta alma está en esta condición y en esta situación. Es por eso que el ejemplo de Felipe nos tiene que llevar a pensar de que cada uno de nosotros no solamente tenemos que haber pasado por la conversión, la llenura del Espíritu es en el mismo momento y no a los postres, de que realmente haya habido esa comunicación
de ese crecimiento de un alma que aparece nueva y que no se queda pequeño bebé, sino que va comiendo vianda cada vez más sólida hasta ser bien plantado y con sentido. Es por eso que el apóstol, a través de sus cartas a Timoteo, a Tito, fundamentalmente, tiene que hablar a aquellos que él deja en los distintos lugares, Éfeso y otro en Creta, lo deja en su lugar para que hagan lo que corresponde. Establecer ancianos, establecer aquellos que son conocedores de las Escrituras y llevarla adelante. Esto es para nosotros que llevamos ya algunos años o no en la lectura de la palabra y en la oración. Pero yo pienso muchas veces en aquellas personas que quizás entran por primera vez al Zoom y dicen, ¿y qué tengo que hacer para ser cristiano? Porque al final tienen tantas fallas, son iguales que nosotros. Bueno, yo te voy a decir, o quiero decir, para el que lo escuche, no me importa quién sea, que realmente hay un camino que está designado y está marcado por Dios. Y así como Felipe pudo ir a hablarle a este eunuco, nosotros podemos ir y hablar a muchas personas, podemos anunciar el mensaje del Evangelio, pero tenemos que tener un mensaje de predicación, y esta predicación es que solo Cristo salva, que solamente la palabra de Dios puede venir a través de Dios mismo, y esta es la Biblia, el manual de instrucción que tenemos todos. Hoy estaba en la radio y entonces decía que es necesario de que cada uno de nosotros tengamos la posibilidad de leer, aunque sea una vez, el Evangelio de según San Juan. El Evangelio según San Juan nos expresa con lujo de detalles, también lo hacen los demás, pero con lujo de detalles la vida del Señor Jesús. Pero nos hace un énfasis muy especial de cómo tuvo que sufrir los momentos previos a la cruz. La negación de sus discípulos, se escaparon, se fueron. El que iba a ser el más valiente de todos renegó de él, pero él se quedó en aquella cruz para pagar el precio que Dios exigía, exige y exigirá para que alguien pueda llegar a ser salvo, como exigencias de parte de Dios. ¿Sí? Si Dios entregó lo mejor del cielo a su Hijo Jesucristo para venir al mundo, para pagar el precio que demandaba el cielo mismo, aquel que vino del cielo tiene todo el derecho a reclamar que alguien entienda este mensaje de salvación. Y oh maravilla, hasta la persona más sencilla, un niño de 8 años que después se bautizó a los 12 años, pudo entenderlo. Dios es amor. Solo Cristo salva. Pero la Biblia dice, venid a mí, a todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No está hablando de cualquiera, está viendo a aquellos que ante la necesidad de tener al Señor Jesús como su Salvador, vienen a Él y le piden el perdón de sus pecados. Este es el mensaje de salvación. Cuando alguien dice, ¿y por qué Jorge me dice de que puedo ser pecador o tengo que ser un pecador y necesito arrepentirme? Porque la Biblia dice todos pecaron. Jorge Denner también. Y estamos destituidos de la gloria de Dios, echados fuera de la gloria de Dios. Y es por eso que cada uno de nosotros, ante semejante regalo, no podemos ser excusables delante de Dios. No podemos decirle al Señor que yo no entendí. Este mensaje se predica en todas partes del mundo, a sabios y no sabios, entendidos y no entendidos. Y quiera Dios que el efecto que hizo en mi vida pueda hacerlo también en la tuya, y que solamente reconociendo tu condición de pecador puedas estar a los pies del Señor y decirle, perdóname. Sin esta condición no hay perdón.
Si no vas al Señor y pedís perdón por todos tus pecados, aunque sea una sola mentira en toda tu vida, estás perdido y te vas al infierno si te morís ahora mismo. Estaba en la plaza con los chicos el año 19, en el 20 no pudimos hacer nada. Estaba en el año 19 con los chicos haciendo la hora feliz. Y un señor vino y me quiso apretar, porque estaba yo con los chicos y no podía dejar de hablar con ellos. Entonces le dije, si me espera hasta que yo concluya con los chicos este tiempo de meditación y predicación, después hablamos. No, no, yo me tengo que ir, pero deje de llenarle la cabeza a los chicos. Le digo, ¿y usted de qué manera positiva está ayudándolos? Simplemente interrumpiendo, haciendo que el mensaje de la palabra no les llegue. Por favor, si me permite terminar con los chicos y después hablamos. Cuando terminé con los chicos, había desaparecido y no estaba más. Volvimos a hacer actividades allí, pero él nunca más apareció. La palabra de Dios tiene que llegar hasta el corazón, no al cerebro, porque hay muchas personas que lo entienden y no lo aceptan. Hay muchas personas que están en nuestros locales cristianos evangélicos, en el salón de reuniones, como quieran llamarle, y no son del Señor. Y esas personas se van muy creídas a dormir y a descansar, pero resulta que vienen a la próxima reunión y dicen, hermano, mire, no sé qué me pasa, estoy tomando todos los remedios bien como me dice el doctor, pero no puedo dormir. No es una cuestión de medicamentos, es la búsqueda particular personal del Señor y el plan de salvación hecho en cada uno de nosotros tiene que dar resultado salvación y vida eterna. Eternidad con Cristo Jesús y no con una religión, por más que sea la cristiana evangélica. Muchísimas personas me escriben y piden temas de oración. Y yo le dije, primero, creer en Cristo. Si hoy acá hay alguien que todavía no es del Señor, le invito a reconocer sus pecados, a reconocerlo no como algo que debe hacer para conquistar. No, no, es por su bien que le estamos diciendo, solamente Cristo puede salvar su vida. Y Él es el único que puede hacerlo, porque es el único que murió, pagó el precio, entregó su espíritu, pero resucitó. Y resucitado trae salvación y vida eterna a todo aquel que quiere creer. Ahora, si no quieres creer, también puedes hacer la tuya, pero después no le digas al Señor, yo no sabía. Acepta la regla de juego que es creer en Cristo, pedir el perdón de tus pecados, aceptar de que Él puede salvarte y lo hace inmediatamente. Uno de los ladrones en la cruz dijo, Padre, quiero ser salvo. Y el Señor Jesús le dijo, no tengas miedo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo es que se hace esto? Lo hizo Felipe, lo hicieron muchos evangelistas, lo hacemos hoy, a duras penas lo pude hacer yo, pero deseo de que realmente pienses en la seguridad de tu alma, que es eterna. Tu cuerpo se deshace en un ataúd, se quema, no sé cómo quieras. Pero ¿sabes una cosa? Dios te da una oportunidad hoy. Si esta fuese la última, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de predicar. Prefiero predicar y no ministrar. Prefiero hacer a voz en cuello, expresar la necesidad de que cada uno tiene que volver a Dios. De que si no se vuelve a Dios, hay un eterno castigo en el infierno. Y en la eternidad no hay regreso. No es como la droga que se decía, es un camino de ida sin regreso.
la eternidad va a delatar y descubrir a todos aquellos que, habiendo escuchado el mensaje de la palabra de Dios, no han hecho caso y la dejaron pasar. Pero fue la última oportunidad, porque después se tuvieron que presentar delante de aquel que dejó los cielos, murió en una cruz para darnos salvación y vida eterna. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a aceptar a Cristo? El eunuco lo hizo. Y Felipe, gozoso, volvió a su lugar de tarea. Cada uno de nosotros podemos estar yendo de Azoto a Cesarea, pero es simplemente porque lo manda el Señor. Quiera Dios que este tiempo compartido con ustedes para traer no solamente la enseñanza, sino también la predicación del Evangelio traiga ricos frutos y que podamos darle gloria a Dios por haber salvado almas que están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios les bendiga.